Conozca sus derechos en América Televisión Chile, iniciando una nueva jornada de este ciclo de programas financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación del Gobierno de Chile. Un encuentro en el cual a través de la señal 35 HD estamos, por supuesto, abordando temáticas ligadas al derecho. Hoy nos acompaña nuevamente, es parte del panel, la abogada Cindy Reyes. Cindy, bienvenida nuevamente a nuestro panel para hablar de otro tema muy interesante y que merece la pena conocer en detalle cómo funciona, cómo opera y cómo se aplica dentro del derecho. Bienvenida, Cindy. Buenas tardes, buenas noches a todos los televidentes. Efectivamente, hoy día nuevamente nos encontramos para tratar otro tema de bastante relevancia, de bastante conflicto también en algunas ocasiones, así que veamos y ojalá les pueda servir. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es la herencia. ¿Qué es lo que es una herencia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede optar a una herencia? ¿Quiénes tienen beneficios sobre ella? ¿Se puede perder una herencia? ¿Hay que rendir una? Bueno, hay muchos temas que vamos a ir analizando junto a Cindy, pero siempre partimos por la definición del ámbito jurídico. La herencia, ¿cómo se define? Para definir herencia, primero definamos lo que es el derecho sucesorio, ¿ya? Ajá. El derecho sucesorio es el conjunto de normas jurídicas que regula, ¿ya?, los bienes, el patrimonio, esto implica activos y pasivos, por supuesto, de una persona después de sus días. Esto es cuando fallece, cuando muere. En especial la herencia vendría a ser el conjunto de bienes, ¿cierto? De qué pasa, el conjunto de bienes que deja esta persona al momento de fallecer, ¿ya? Esos son como los conceptos más básicos, se podría decir. Bueno, eso es el derecho sucesorio, que es el que regula precisamente la herencia. Pero vamos al detalle, porque claro, hay mucha gente que tiene la ventaja o de alguna forma, yo no sé si estoy en lo correcto, solamente se puede heredar cuando hay un patrimonio importante o se pueden heredar cosas más simples, porque claro, uno siempre dice, oye, qué buena, qué suerte que tuviste tú, que te tocó una herencia, un familiar, un tío de por allá que Que uno no falleció, conocía. que no conocía, que dejó un terreno, un dinero. ¿Quiénes pueden optar a una herencia y qué cosas se pueden heredar? Bueno, todos podemos dejar herencia. Ya. O sea, no limitemos la herencia solo a los bienes más grandes como puede ser los inmuebles o como los automóviles, no. O sea, todo es herencia, los lápices, el celular, los derechos también son herencia. Nosotros tenemos derechos en sociedades muchas veces, también son herencia, o los fondos mutuos, o los dineros que se tienen en los bancos, todo eso pasa a ser parte de la herencia, ¿ya? O sea, en el fondo la herencia es este conjunto de bienes activos o pasivos, o sea, las deudas también se heredan, ¿ya? Eh, que deja el causante y que tenía en vida en el fondo. Eso es. ¿Quién regula este derecho? Este derecho, todo el derecho sucesorio en general, está regulado por el Código Civil, que ya lo hemos mencionado varias veces, que en realidad es el código que regula la mayoría de las relaciones privadas, se podría decir, o las relaciones de familia, también regula los contratos, que también lo vamos a estar viendo. Uno siempre se queda con la idea de lo que uno veía en las películas o en alguna teleserie seguramente, cuando la persona está por fallecer y llama a un abogado para redactar el testamento. A mi hija le dejo mi casa, a mi hijo le dejo el auto, a mi señora le dejo mi bien. Era así, es una figura, por supuesto, de Ficticia. alguna manera ficticia de cómo opera, porque en algunos casos puede operar a través de testamento, que haya dejado una Efectivamente. voluntad que haya dejado la persona que fallece, pero en otro lado hay gente que se va lamentablemente y que quedan bienes que lógicamente tienen que ser de alguna forma repartidos, tampoco apelando al tema del interés que puedan tener los hijos, aunque sí, también se da mucho, ¿no? Sí, bastante. De hecho, los conflictos más importantes uno los ve en derecho de familia y en el derecho sucesorio, ya lo habíamos conversado, derecho de Sí. familia, grandes conflictos, aquí pasa lo mismo. Las personas cuando alguien fallece siempre todo bien, no hay problema, pero ya con el paso del tiempo ya no es tan fácil. Entonces la idea es que el derecho lo que hace es que se pone en el lugar de la persona y regula esta situación. Ujú. Hay dos formas de heredar en Chile: A ver. sin testamento y con testamento. Por supuesto, la más práctica es con testamento, pero eso solo lo puede hacer el causante, la persona que va a fallecer, que cree que va a fallecer, por supuesto, que quiere dejar sus bienes repartidos antes de que fallezca. ¿Cómo se hace ese testamento? Vamos por partes, porque mucha gente dirá, oye,
¿Sabes qué tengo pensado que hacer? Puedo hacerlo con tiempo, se puede hacer con mucha anticipación antes de que llegue el momento O sea, triste y cruel, ¿no? un testamento o el testamento lo que es un contrato, bueno, un acto, Ajá. una declaración de voluntad, ¿ya? Más o menos solemne, dice el código, porque puede ser muy solemne o puede ser así a la rápida prácticamente, casi en el lecho de muerte, y que ese contrato, esa declaración de voluntad lo que hace es plasmar la voluntad de esta persona y dispone de sus bienes después de sus días. Perfecto. Y es esencialmente revocable. ¿Esto qué quiere decir? Yo hago un testamento hoy en donde dejo mi patrimonio a tal persona, pero en 2 semanas más, yo puedo cambiar esa decisión y ya no quiero que esta persona se quede con todas mis cosas. Cambio a la persona. O sea que yo puedo cambiar ese testamento. O puede suceder que hoy en día yo hago este testamento y fallezco en 30 años más. Ese Ajá. testamento igual va a ser válido. ¿Cómo se hace el testamento? ¿Ante qué organismo? Puede ser un abogado particular que vaya a la casa, que te junte en un café, ahí que escribamos en un papelito. ¿Cómo se hace este proceso? La verdad es que el código da varias opciones, Ajá. pero nosotros acá yo creo que vamos a tratar las que son de más utilidad, porque Obvio. no vamos a tratar tal vez, de hecho da las opciones hasta que se trate en un naufragio, o sea, en una nave a punto de morir y el capitán hace de notario, entonces una cosa, claro, más Muy difícil. romántica, muy claro. Sí, de hecho nuestro código es bastante romántico, así que Mantiene un romanticismo. testamento cerrado, testamento abierto. ¿Ya? ¿Ya? Testamento cerrado en donde no se señala la declaración, no se señala la voluntad. O sea, yo no tengo por qué decir a quién le voy a dejar los bienes. Testamento abierto en donde yo declaro a quién le voy a dejar los bienes. ¿Cuál es la diferencia? Que el cerrado se puede hacer ante notario, ¿ya? Con 3 testigos. ¿Ya? En cambio, el abierto nos podemos saltar la figura del notario, pero tiene que ser ante 5 personas. ¿Ya? ¿Ya? Cinco testigos. En ambos casos, estos testigos, después del procedimiento, tienen que volver a Y declarar. ellos firman al momento de ellos validar firman. este testamento, ¿no? Ellos firman, efectivamente. Y en realidad, esto no es un trámite caro como la mayoría piensa. O sea, uno va a la notaría, paga lo que generalmente paga por los contratos. Obviamente, uno no puede hablar de los montos exactos, pero uno va a la notaría, lleva sus testigos, Pero aprox. lleva su testigo. Yo creo que debe estar como entre 80.000 pesos, más o menos, no sé, Ya. aproximado, podría ser. Por supuesto, cada notario tiene la voluntad de No, fijar sus precios, y eso su lo valor, sabemos. claro, por supuesto. Pero Dependiendo de la notaría. es súper simple en el fondo eso. En realidad, que es tal vez lo importante asesorarse con un abogado al momento de redactar el testamento. ¿Por qué? Porque se deben cumplir ciertas normas que las vamos a conversar también, que son muy importantes y que si no se cumplen, invalidan el testamento. Perfecto. Entonces, ¿qué hace el abogado? Uno lo conduce a esa voluntad, uno lo orienta en el fondo a cómo repartir los bienes, se podría decir. Y uno va a la notaría, firma el testamento, es el notario quien se encarga luego del trámite posterior. Eso te quería preguntar. Porque claro, don Juan Pérez falleció, lamentablemente, pero dejó un testamento, el cual por supuesto debe hacerse la voluntad de él. Y el notario llama a los herederos, los No. conmina a algún lugar. ¿Cómo se hace la citación para poder leer? A Juanita le quedó el LCD, a Pedrito le quedó la camioneta, en fin. ¿Existe esa figura? ¿Se da o no? ¿Esa Sí, dinámica? sí, se da bastante, pero lo que ocurre, bueno, y acá nos estamos adelantando un Sí, poquito, sí. lo que ocurre es que si una persona fallece y ha dejado testamento, el organismo indicado para ver este asunto son los tribunales de justicia, específicamente el juzgado civil, ¿ya? Correcto. El juzgado civil del último domicilio del causante. Muy bien. ¿Cómo vamos a saber si la persona dejó o no dejó un testamento? Porque uno no lo sabe. El notario lo que hace es que al mes siguiente de firmarse el testamento, lo envía al registro civil. Y ellos tienen un registro nacional de testamentos. ¿Ya? Entonces, en ese registro no se indican las disposiciones, no se indica a quién se le deja cada cosa, sino que se indica simplemente que la persona dejó un testamento, lo firmó ante cierto notario y cuáles son los testigos. ¿Por qué? Porque supongamos, dejo un testamento, qué sé yo, pasan 5 años, fallezco. ¿Qué ocurriría? ¿Qué tendría que hacer mi familia? Solicitar en el fondo que se haga válido este testamento ante el juzgado respectivo. Correcto. Vivo en Pero el Serena, registro civil Serena. avisa a la familia que quedó el testamento, ¿no? Lo que pasa es que ¿Cómo se hace esa operación? lo que hace uno es, y aquí también nos vamos a adelantar,
Cuando fallece una persona, tenemos dos opciones, ¿cierto? Testamento, con testamento, sin testamento. Si no hay testamento o si creemos que no hay testamento, la posesión efectiva la solicitamos en el registro civil. Muy bien. Nosotros, no sé, mis padres van a solicitar la posesión efectiva al registro civil y el registro civil le dice, no, usted no puede solicitar la posesión efectiva acá porque hay testamento. Muy bien. Y ahí nos vamos al tribunal. Entonces, ¿qué va a hacer el tribunal? El tribunal va a citar a los testigos que firmaron. Ya, perfecto. Va a citar a los testigos que firmaron. Por supuesto, va a solicitarle, en este caso, va a solicitar al conservador de bienes raíces que guarda todos los escritos que se firman ante notaría, que le envíe este testamento, una copia de este documento, y ahí el tribunal va a proceder a hacer válido todas las disposiciones que yo haya señalado. Muy bien, pues, muy bien. Están llegando algunas preguntas del público, así que estaremos luego respondiendo algunas preguntas que nos llegan por interno. ¿Qué pasa con el testamento? Porque yo quiero llegar a esa parte de la lectura. ¿Existe lectura? ¿Están ¿cómo se llama? Los herederos, claro. Sí, los herederos están atentos ahí a la lectura. ¿Existe ese ejercicio o no se hace? ¿Concurren solamente los que firmaron en este caso el testamento? Lo que pasa es que como se hace por parte, primero concurren los que firmaron, o sea, los testigos, para validar las firmas en el fondo, que hace reconocimiento de firma. Yo sí, yo firmé. Perfecto, usted Rodrigo sí, yo firmé. Y entre todos se reconoce la firma de la persona, del testador. En este caso, mi testamento, mi firma. Sí, esta es la firma de Cindy. Perfecto, ya. Entonces este testamento es válido. Primera parte lista. Segundo, vamos a reconocer quiénes van a ser los herederos. El testamento debe indicar quiénes son mis herederos, por lo menos a ese momento. Por supuesto. ¿Ya? Por lo menos a ese momento. ¿Y qué ocurre en ese proceso? Es muy importante determinar los bienes que yo tenía y por supuesto mis herederos. Correcto. Yo declaré mi testamento en este momento en donde yo tenía a mis padres como herederos. En 3 años más yo tengo hijos y en 5 años más fallezco. Ahí ya cambió la figura. No son solo mis padres herederos, también van a ser mis hijos. Se cita a todos los herederos o posibles herederos. ¿Cómo se hace esto? Registro civil. ¿Puede en una herencia con testamento, don Juan Pérez, que fallece, pero que por error o por omisión justificada, tiene 5 hijos y anota 3 nomás en el testamento? ¿Qué pasa con los otros 2 que no aparecen? ¿No reciben nada por la voluntad del señor Juan Pérez o no? No, eso no se puede. Muy bien. Eso es un tema importante. Aquí hay que explicar un tema súper importante en los testamentos. Sí. En Chile es muy reglado el derecho sucesorio. O sea, es un libro completo de muchísimos artículos, señalando de cientos de artículos, señalándonos cómo tenemos que nosotros aplicar todas estas normas. Y es muy importante saber que, primero que todo, existe un orden sucesorio. ¿Ya? Que es muy importante y que aplica no solo a los testamentos, sino que también aplica en el caso de que no haya testamento. ¿Cuál es el orden en este caso? ¿Cónyuge, hijos, así va para abajo? ¿No? Primero hijos. Hijos primero. Primero hijos. ¿Y por antigüedad de hijos, no? No. ¿O valen todo lo mismo? Todos valen lo mismo. Todos los hijos valen lo mismo. El de 20, el de 50, el de 10 años. Sí. Y en caso de que haya cónyuge, y lo explico así porque así lo señala la ley, y en caso de que haya cónyuge, el cónyuge concurre con los hijos. Muy bien. ¿Ya? Uno tiende a pensar que primero siempre es el cónyuge, pero en realidad primero son los hijos, a pesar de que el código dice primero son los hijos, pero en las disposiciones posteriores favorece igual al cónyuge. Siempre es medio ambiguo. ¿El 50% es para el cónyuge y el resto para los hijos? No, tampoco. No, depende de la cantidad de hijos. La regla es el familia cónyuge... numerosa, yo no me entré en detalle. Sí, yo también. Sí, me enseñó a caer ahí. Pero es complicado ese tema. Están penando. Sí. Mira, la regla dice que el cónyuge recibe el doble de lo que recibe cada hijo. El doble. Pero hay otra regla que nos sigue. Hay 2 reglas más que nos siguen. Si existe un hijo, por supuesto un cónyuge, porque no puede haber más de uno, cada uno recibe el 50%, 2 mitades iguales. ¿Ya? Y la otra regla nos dice que si existen más de 7 hijos, la parte que le toca al cónyuge, y aquí es pura matemática, la parte que le toca al cónyuge no va a bajar del 25% de un cuarto, dice el código en estricto rigor. Porque si nosotros sumamos, en realidad ya es una cuestión súper matemática, si nosotros sumamos 10 hijos y al cónyuge le tiene que tocar el doble de lo que le toca a cada hijo, le va a tocar mucho menos del 25%. Pero ¿qué hace el código?
lo asegura y le otorga el 25%, un cuarto, inmediatamente, ya sea si tenga 20 hijos, 10 hijos, 8 hijos, 7 hijos, le tiene que tocar el cuarto por obligación, porque si uno saca la cuenta, sería hasta como el 8%, o sea, muy poco. Entonces lo asegura. Así que esa regla igual se tiene que respetar. Y ese es el primer orden sucesorio, o sea, esa es la primera. Y eso es lo que ocurre en general, ¿eh? Que los herederos son los hijos y el cónyuge sobreviviente. Ajá. Segundo orden sucesorio, cónyuge sobreviviente y ascendientes, en el caso de que no haya hijos. Ah, nietos. No, en el caso de que no haya hijos. Ascendientes. O sea, estamos Hacia hablando arriba. de... ¿Pueden ser hermanos también o no? No, padres. Padres. Padres o abuelos. O sea, supongamos, nosotros dos estamos casados, ¿Ya? no tenemos hijos. Ujú. Yo fallezco, la herencia va a quedar en 2/3 de la herencia para ti y en 1/3 para mis padres que están vivos. Correcto. Entonces ahí, ¿qué se busca? En el fondo se busca no desproteger a los padres. Igual es injusto para los papás que pierden una hija, imagínate tú. Que el marido se quede con 2/3 de la herencia, igual es como... Pero hay que señalar que sí. lo que ocurre en la práctica es que el cónyuge se queda con todo. Perfecto. O sea, es una O sea, cosa igual- que también es O desconocida. sea, es una gran cosa que los papás agarren algo, Sí, digamos, ¿no? efectivamente. Ya. Sí, y en realidad es poco conocida esa norma, entonces es bueno que la gente lo sepa, que los padres también tienen derecho a esta herencia cuando fallecen. Que en general, obviamente no es la regla general, no pasa siempre, pero la regla general es que los papás tienen más bienes que los hijos, por lo tanto no es tampoco bueno, y no es importante para los papás también cuando pierden Un detalle que no se me puede escapar. En el caso del testamento, don Juan Pérez, volvamos nuevamente a Juan Pérez, deja establecidas las cosas que quiere entregar, los bienes que quiere entregar. ¿Puede incorporar a terceras personas ajenas a una familia? Sí, y de nuevo nos estamos adelantando, sí. ¿Sí? Sí puede incorporar a terceras personas. Pero lo primero que tiene que hacer Juan Pérez al testar, Pero sin pasar a llevar a su familia, ¿no? exactamente, Ah. tiene que respetar dos reglas importantes. Ya. Primero, el orden sucesorio, que es el que estamos conversando. Si hay cónyuge e hijos que tiene que sí o sí dejarle a ellos cierta parte. Y segundo, la segunda regla importante que tiene que respetar es que los porcentajes de repartición, la ley los determina. Muy bien. Y ahí también vamos a llegar después de explicar el orden Sí, sucesorio. no me quiero adelantar mucho, vamos a irnos al primer corte, señor director. Sí, por el primer corte, porque a la vuelta vienen muchos temas más, porque está muy Sí. interesante. Entre otros temas que le voy a preguntar yo, están esos hijos que aparecen de la nada en una herencia. Oye, momento, yo también soy hijo de este caballero o de esa señora. Eso y mucho más a la vuelta de la pausa. De vuelta con más, conozca sus derechos a través de América Televisión Chile, dialogando un tema muy interesante ligado al derecho, la herencia. Conocemos lo que es el testamento, las personas que heredan algunos bienes. Estábamos en una primera parte muy interesante junto a la abogada Cindy Reyes hablando sobre esto de las herencias estipuladas a través de testamento. Nos queda algo pendiente respecto a los montos que se estaban, que correspondían, o los porcentajes, mejor dicho, no montos. No, las personas. Las personas. Las personas. Dijimos primero que cónyuge, hijos y cónyuge. Descendiente o ascendente en caso de que no haya hijos, ¿cierto? Claro, después Ya. viene cónyuge y ascendiente. Y después, Bien. ¿quién vendría? Los hermanos. Los hermanos. Efectivamente. Si yo no tengo, mis padres fallecieron, no tuve hijos, mis hermanos heredan. A ver, recapitulando. Fallece Juan Pérez. Juan Pérez, lo dejamos. Juan Pérez. El 50% de esa herencia es para la cónyuge y los hijos, ¿verdad? Por obligación, Por obligación. y ahí estamos viendo ya los montos por obligación. La ley nos dice, en el caso de que haya testamento,
Porque ¿Sí? si no hay testamento, la ley se manda, Ya hace vamos a todo hablar el de eso. trabajo por Sí, 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 nosotros. ya vamos a hablar. Si hay testamento, el 50% tiene que ser repartido entre los cónyuges y los hijos, que el cónyuge sobreviviente y los hijos. ¿Los cónyuges, dice usted? Mira, el Si cónyuge hay más de un sobreviviente, matrimonio, igual. no. Ah, El divorcio y la nulidad lo que hacen es terminar con los derechos hereditarios que uno puede tener. Cuando uno se casa, adquiere derechos hereditarios. perfecto. Cuando uno se divorcia, termina el derecho hereditario. O sea, si yo, mismo caso, nosotros nos casamos, bla, 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 adquirimos derechos hereditarios el uno con el otro, ¿Ya? ya recíprocamente. Si yo fallezco, si nosotros nos divorciamos hoy día y yo fallezco en un año, no tienes ningún derecho de herencia sobre los bienes que yo pueda tener. Los podrías tener solo por los hijos. En el fondo tú vas a administrar los bienes que yo le dejé a los hijos, pero en realidad, como matrimonio, ningún derecho cuando se ha divorciado. Se acaban los derechos hereditarios. Mira. Por eso también mucha gente no se quiere divorciar. Esa es otra razón, porque, bueno, eso pasa más cuando ya son las personas ya mayores de edad o adultos mayores, por supuesto. Entonces, hablamos también de los hermanos. Exactamente. Los hermanos por partes iguales. Si son de madre y de padre, reciben el doble de los que son solo de madre o solo de padre. ¿Ya? ¿Ya? Si son carnales, reciben el doble. Es una regla también que se tiene que respetar. Y después de los hermanos vienen los colaterales. O sea, hasta el sexto grado. O sea, podrían ser sobrinos, sobrinos nietos. Esa es el tipo de caso de que quedó una herencia de un tío que nunca conocí. Del sur que Es como falleció. el hermano de mi abuelo, así. Esos son los casos. Y finalmente, si no hay ningún heredero que reclame esta herencia o el testamento, esta persona no tiene ningún familiar, ninguno, No hay que imaginarse que se llega todo. se lo puede dejar a cualquiera. ¿Ya? Y si no ha dejado testamento, y aquí también nos estamos adelantando, si no ha dejado testamento esta persona y no tiene familia, el fisco. Papá Estado, claro. Nunca Exactamente. Ese es el quinto orden sucesorio. Mira, Y los porcentajes, veamos los porcentajes. porcentaje, vamos. Por obligación, en un testamento se debe dejar el 50% al primero o al segundo orden sucesorio. Esto es hijos y cónyuge. Hijo Si y- no hay hijos, hijos y ascendientes. Perfecto, los papás que pueden estar vivos, ¿no? Exactamente, Ya. los padres. Si es que yo quiero favorecer a una persona en especial, ya de estos que son herederos, de estos hijos o a mi cónyuge, tengo un 25% o una cuarta de todos mis bienes, de esta torta, yo se la puedo dejar en especial a uno de ellos. Supongamos que yo quiero proteger al cónyuge. ¿Ya? Son varios hijos y yo sé que se van a pelear. Yo quiero, y obviamente, no sé, pues, no tengo muchos bienes y tengo una casa grande en donde vivo con el cónyuge, le dejo ese 25% a ella. Puedo favorecer a cualquiera de las personas que están en ese 50%. Es algo un poco confuso, pero así es. ¿Puede ese porcentaje favorecer a uno de los hijos también o no? Sí, a cualquiera de ellos. O puede favorecerlos a todos. Perfecto. ¿Ya? Puede favorecer solo a uno, supongamos que, oye, yo tengo solo una hija que no tiene casa, ahí vamos O con sea, ese 25%. sí o sí hay pelea, pues. Eso es lo complicado de todo Es esto. que pueden pelear, pero las disposiciones, si están conforme a la ley, no hay nada que patalear. Ya, No perfecto. hay nada que patalear. Perfecto. Y finalmente, el último 25%, que es la última cuarta ya, se la puedo dejar a quien sea. Ya, porque nosotros O sea, estamos... bendito el hijo único, ¿ah? Bendito. Sí. Nosotros estamos acostumbrados mucho a las películas gringas en donde le dejo todo a la nana o le dejo todo al jardinero que viene. Claro, ya. Esto no se puede en Chile. Al lechero. Al lechero. Esto no se puede en Chile. O sea, No se yo puede. lo único que le puedo dejar a cualquier persona que es ajena a la familia en el fondo es esta cuarta. Mire. Nada más, este 25%. Ahora, claramente las personas Pero al piensan... hablar del 25% está hablando solamente de plata, ¿no? Todo se reduce a monto en dinero. el fondo. Todo se tiene que reducir a un monto en dinero. Ya, No perfecto. podemos no reducirlo. O sea, la persona puede Pero, por emitir- ejemplo, una persona que tiene, de alguna forma, patrimonio en obras de arte, en discos, en... lo reducimos a dinero. Se reduce todo a dinero, ¿ah? Claro, tenemos que evaluarlos. Perfecto. A todo le tenemos que poner un precio y distribuirlo. Ahora, ¿qué pasa? O sea, no puede don Juan Pérez dejarle, oye, quiero dejarle este disco de Américo a don Pedro se puede. Pérez. Se Este disco en puede, se puede específico. hacer de dos formas el testamento. Yo le dejo a mi señora el 25%,
además le dejo, no sé, mi casa y a ¿Ya? todos mis hijos le dejo el resto. Puede Ya, ser así de perfecto. simple Ujú. o podemos entrar a detallar. A mi hijo le dejo mi baúl que fue heredado por mi padre, Perfecto. a mi hija le dejo mi auto, a mi señora le dejo la casa, como sea. Ya, Pero perfecto. lo ideal es que este dinero tiene que calzar con los porcentajes Con que los dice la porcentajes. ley. Entonces ahí uno es donde empieza a hacer el juego de estas cosas. Y también pasa que uno dice, bueno, lo más importante es la casa, esa es la que yo divido, pero si después yo compro varios autos y no están en el testamento, esto igual van a entrar y van a entrar en el porcentaje que yo distribuí. O Ujú. sea, no va a haber problema. Por eso lo que se hace mucho es distribuirlo por porcentajes, ¿ya? Y no por bienes específicos. Cuando uno testa un bien específico es cuando le testa a una persona ajena a la ¿Ya? familia. Entonces yo quiero que Juan Pérez se quede con mi auto, con este auto Ya, en perfecto. específico. Así, eso es mucho más claro. Ahora, a la hora de monetarizar, de darle una cifra económica a todos los bienes que pueda dejar como herencia una persona, ¿esa tasación es la fiscal? No ¿No necesariamente. necesariamente? Lo que pasa es que la tasación Porque siempre como fiscal, que es el más avalúo bajita, ¿no? fiscal, claro, el avalúo fiscal de los inmuebles es bastante bajo y Sí, eso claro. también es conveniente, se podría decir, porque las contribuciones son más bajas. Pero el avalúo comercial, que lo hacen peritos y personas externas generalmente al Servicio de Impuesto Interno y a tribunales, son otras. Y el avalúo comercial puede variar de un día para O otro. sea, es más conveniente que una familia, por ejemplo, donde fallece el padre de familia, que es actualmente el que deja la herencia, venda una casa y genere un recurso mayor que esperar un avalúo para dividirlo, ¿no? Efectivamente, Es mejor negocio para todos, ¿no? efectivamente. Sí, es Perfecto. mucho mejor negocio y hay menos discusiones Sí, pues, hemos hablado todo este rato de la herencia a través de a testamento. través del Sin testamento. testamento la cosa es más fácil, ¿o no? Porque la justicia se encarga de todo prácticamente, el derecho, ¿no? En el papel debiese ser más fácil, pero en ¿Ya? la práctica es mucho más complejo por las discusiones personales que existen. O Ujú. sea, ya ahí entran las cosas, los sentimientos de, oye, esta casa era de los papás, no la podemos vender, oye, pero la tenemos que vender porque en realidad solo vives tú, o bla, bla, bla. Entonces, claro, ahí ya entran en juego otras cosas ajenas a la ley. Pero yendo quizá a la parte no sé si se puede decir menos interesada, habitualmente surgen estos intereses de poder dividir o de generar un ingreso por una casa, por ejemplo. Surge el interés por poder ayudarse, ¿no? Mutuamente. De repente, la que siempre se lleva el dolor mayor es la viuda de una persona que fallece y que obviamente los hijos deberían entregarle una mayor potestad y una mayor protección, ¿no? Exactamente. ¿No? Por ahí va la cosa, el interés de poder generar esto y de buscar hacer esta posesión efectiva. ¿Cómo se denomina el documento? Posesión efectiva es el trámite más conocido. Claro. ¿Qué trae consigo la posesión efectiva o qué es la posesión efectiva? La posesión efectiva es una declaración de los tribunales de familia, pues perdón, de los tribunales de Ujú. justicia, porque dijimos que si es testamento, se tramita todo en los tribunales, Claro. o del registro civil. Desde hace varios años ya, desde hace más de 10 años ya, el registro civil tomó toda esa parte en donde las personas fallecían y no había testamento. Y esta declaración, ¿qué señala? Señala dos cosas importantes: los bienes que dejó el causante Ujú. y los herederos. Entonces esta posesión efectiva determina esas dos cosas. Por eso es tan importante hacerla. Y cuando existe esta posesión efectiva, las personas que somos herederos podemos disponer de los bienes. Es decir, los podemos vender. Perfecto. O los podemos arrendar o podemos consignarlo, lo que se nos antoje en el fondo. En el fondo, ¿qué trae esta posesión efectiva? Los bienes pasan a ser de nosotros, prácticamente. O sea, es eso en la práctica. ¿Qué ocurre? O contando la historia un poco del principio. Fallece una persona, ¿cierto? Sí. Sin testamento. ¿Cuál es el trámite que yo debería hacer? El primero, solicitar la declaración de posesión efectiva en el registro civil. ¿Quién la puede solicitar? Cualquiera de los herederos. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer yo para solicitar esta posesión efectiva? Declarar quiénes son los herederos. De hecho, trajimos un formulario que A es el ver. formulario típico y que yo creo que la mayoría lo conoce. En este formulario se tienen que poner todos los datos del causante, de la persona que ha fallecido, ese es el causante, sus bienes y sus herederos. O sea, hay una lista enorme, hay como 20 cuadrados para poner todos los herederos que tenga la persona. Muy bien. Y además también trae el inventario, dice inventario de declaración de bienes del causante. Y ahí se tienen que señalar toda la clase de bienes que tenía el causante, ¿ya? ¿Qué incluyen o cuáles son los bienes más importantes que uno señala? Primero que todos los inmuebles, ¿cierto?
Segundo, los vehículos. Y tercero, muchas personas tienen derechos societarios o en sociedades o empresas de responsabilidad limitada que son bastante comunes hoy en día. Toda esa se señala en la posesión efectiva. ¿Ya? El término del tiempo, el plazo. ¿Cuánto plazo tiene uno para poder hacer este trámite desde que fallece la persona? Difícilmente hay casos en los que se olviden, pero de repente, poniendo un ejemplo hipotético y que es real de una persona que yo conozco, el papá les dejó un terreno, pero en otra región del país, lejano a la ciudad donde viven. Ese terreno está escriturado y todo, pero pasó el tiempo y nadie hizo el trámite. ¿Puede perderse ese bien que deja la persona? No debería perderse por el hecho de no hacer la posesión efectiva. ¿Ya? No, la posesión efectiva no tiene un plazo. O sea, yo la puedo solicitar 30 años después, 40 años después, si es que se puede. Ahora, ¿cuál es el problema de que si yo no la solicito y han pasado 50 años de que falleció la persona, que vienen otros fallecimientos posteriores? Supongamos que yo quiero hacer la posesión efectiva de mi bisabuelo que tenía un terreno. Pero mi bisabuelo tuvo 3 hijos, esos 3 hijos tuvieron 3 hijos cada uno, después esos 3 hijos tuvieron más hijos, donde estoy yo. Claro. Entonces es muy difícil hacer la posesión efectiva de todos hacia atrás. Claro. Por lo tanto, ¿qué es lo recomendable? No dejar pasar mucho tiempo. Tampoco hacerla al día del funeral. No, bueno, o sea, hay que tener un poquito de... hay situaciones en que sí se hace rápidamente, ¿por qué? Por el tema de las pensiones. Perfecto. Porque la viuda necesita, o la persona tenía un fondo importante, entonces con valores mayores a 5 UTA se necesita la posesión efectiva. Por lo tanto, hay ocasiones en que se hace, en casos, por supuesto, excepcionales, pero generalmente uno deja pasar un tiempo y ve qué pasa. Ahora, lo que ocurre bastante, y a propósito que ya lo habíamos conversado un poco, es que si yo no pongo a una persona dentro del listado, el registro civil viene y me dice, oye, ustedes dejaron fuera a estas personas. O sea, porque el registro civil hoy día está en línea, digámoslo. Claro. Por lo tanto, todo computarizado ya no se puede en el fondo hacer pillo al registro civil. El registro civil sabe perfectamente cuántos hijos tiene una persona, el estado de su matrimonio, si es casado, si se ha divorciado o no. Por lo tanto, se tiene que poner todo. Vamos a la parte más complicada, porque usted nos dijo en el comienzo que hay herencias, por supuesto, de bienes que quedan. Cuando quedan las deudas, usted me dice que también son heredables. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Qué deudas pueden ser heredables? Porque habitualmente cuando uno, por ejemplo, contrae un crédito o abre una cuenta, qué sé yo, hay un denominado seguro de desgravamen, ¿no? Sí. Pero hay deudas que hay no veces tienen, en que nosotros mismos renunciamos a esos seguros porque son una lata no, pagarlo no, mes a mes, seguro ya. Ahí estamos exponiéndonos de alguna forma a mantener y perpetuar la deuda para que las personas que quedan, cuando yo me vaya, la sigan pagando. ¿Es así o no? Efectivamente. De hecho, en el mismo formulario sale un recuadro en donde hay que colocar las deudas de este causante. Ya. Todas las deudas. ¿Por qué? Porque cuando una persona fallece, sea con o sin testamento, lo primero que se tiene que hacer es cancelar estas deudas. O sea, hay deudas que la misma ley señala como importantes y que se deben cancelar. Por ejemplo, los gastos de la última enfermedad, ¿cierto? Los gastos de los funerales, que son básicas, y algunas asignaciones forzosas. ¿Cuáles son las asignaciones forzosas? Las que la ley obliga a la persona que fallece a cumplir. Por ejemplo, los alimentos. Si yo fallezco y tengo un hijo, no sé, menor, yo debo pagarle, o la herencia que yo deje debe pagar esos alimentos. No puede no pagarlos. Tengo que pagarlos por obligación porque tengo hijos mayores de edad y menores de edad, hijos mayores con profesión. En realidad, ellos tal vez no necesitan esta pensión de alimentos. No necesitan la herencia como lo necesitaría este niño de 5 años que tiene toda una vida y que porque su papá sufrió una enfermedad catastrófica, ¿por qué? Si el papá tenía 10 casas, claro. ¿Por qué se va a quedar sin una pensión que sea necesaria para continuar su estudio? Por lo tanto, esas son deudas que siempre van a agravar las pensiones. Lo que ocurre, o la norma general, es que, por ejemplo, no hay estas asignaciones forzosas, no hay estas pensiones de alimentos, porque además, generalmente cuando ocurren estos fallecimientos con hijos menores, está el otro cónyuge. Perfecto. Entonces no se ve mucho, pero sí son obligatorias, se podría decir. ¿Deudas comerciales? Sí. También. La mayoría de las deudas comerciales opera con seguro de desgravamen. Uno presenta el certificado de función y listo. O sea, la deuda se acaba, se condona
ya deja de existir. Las tarjetas las va a romper al lugar donde vean algunos créditos, que se yo, también Claro. se puede, ¿no? Sí. Pero supongamos que en realidad esto es obligatorio cuando uno compra, por ejemplo, una casa. Supongamos que yo rechazo el seguro de desgravamen. Que no se puede, pero pongámoslo. O compro un auto y rechazo el seguro de desgravamen. Ese auto pasa esta herencia, pero yo todavía debo la mitad. Las personas, los mismos porcentajes que nosotros vimos de recibir herencia, ese mismo porcentaje es con deudas. Perfecto. O sea, esto no es solo recibir, sino que también es, yo tengo que pagar esa deuda que esta persona tenía. Muy bien. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa en la repartición cuando no hay testamento? Que eso es súper importante y yo creo que lo que pasa en la mayoría, porque Por en favor. Chile casi nadie hace testamento, a pesar de que nosotros lo recomendamos y no es muy caro, pero no lo hacemos en el fondo. Ujú. Una vez que nosotros señalamos, encontramos todos los bienes de la persona, incluso los que están fuera de la región, como era el caso Sí. que tú explicabas, todo eso lo tenemos que anotar. Y la posesión efectiva nosotros la podemos solicitar en cualquier registro civil. ¿Ya? Si bien nosotros anotamos el último domicilio del causante y tenemos que conocerlo, yo no sé, mi papá falleció en Santiago y vivía en Santiago, yo vivo acá en La Serena, yo puedo hacer la posesión efectiva acá y la puedo solicitar acá. No hay ningún problema porque los registros civiles están en línea hoy en día. Perfecto. Entonces, no existe inconveniente en eso, es muy práctico. Ujú. ¿Ya? Tengo que anotar todos los bienes, ¿cierto? Sale la posesión efectiva, certificado de posesión efectiva, ¿ya? Aquí entramos, el registro civil no se encarga de hacer una repartición ni decir los porcentajes, eso es algo que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Primer detalle que nosotros tenemos que considerar, cónyuge, casado, en sociedad conyugal o con separación de bienes, porque ahí los porcentajes inmediatamente pasan a ser diferentes. Caso más típico, nosotros casados tenemos una casa, ¿cierto? Ujú. La compramos con sociedad, estamos casados en sociedad conyugal, Ya. por lo tanto la compramos en sociedad conyugal. Fallezco, ¿ya? Fallezco y tenemos 3 hijos, Tres hijos. ¿ya? Yo fallezco, pero esa casa, que era mía o que está a mi nombre o que está a nombre de los dos, la mitad de esa casa es tuya, porque Ujú. estamos casados en sociedad conyugal. Perfecto. Por lo tanto, es la mitad de esa casa la que pasa de herencia. Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que descontar inmediatamente el 50%, porque cónyuge dijimos partes iguales como lo habíamos explicado anteriormente. Ahora, si nosotros no estamos casados en sociedad conyugal, estamos casados con separación de bienes, no tenemos esa división. La casa era mía y estamos casados en separación de bienes, toda esa casa va a entrar a la masa hereditaria. Toda esa casa va a entrar a la repartición. Entonces ahí tendríamos el 25% para la... Tendríamos El 50% asegurado para la en cónyuge este y caso, los hijos, ¿no? en este caso sí hay testamento, pero supongamos que si no hay testamento, Claro. yo fallezco, estás tú, que eres mi cónyuge, y 3 hijos Separados de bienes. separados de bienes, ¿ya? Con mi 100% o el 100% de la torta que yo tengo de los bienes se va a repartir entre ustedes 3. Perfecto. ¿Y cómo dijimos que se iba a repartir? Ya olvidémonos más o menos del 50% porque ya no es el testamento. Ya no es testamento. En toda la torta, como dijimos que se repartía, el cónyuge recibe el doble de lo que va a recibir cada hijo. Perfecto. O sea, 4 partes. Tú vas a recibir la mitad y el hijo va a recibir 25-25. O sea, tú vas a recibir 50, el doble cada hijo. Así sería la repartición más o menos a grandes rasgos. Es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo. Ya. Es casi lo mismo, con la ventaja que en el testamento yo puedo decidir, supongamos que si yo tengo muchas casas, yo puedo decidir a quién dejarle cada parte. O si tengo joya, o si tengo muchos muebles caros, autos, qué sé yo. Exacto. Entonces, así se reparte. ¿Cuál es el problema? Cuando hay muchos hijos y cuando la mamá, porque generalmente fallece primero el hombre, generalmente, no estamos diciendo que siempre pasa, No, pero no lo las estamos mujeres matando viven de más la- habitualmente, sí. ¿Qué ocurre? No, Ocurre la hierba se que demora. No, pero pasa. lo que ocurre es que los hijos empiezan en las discusiones. Con que no, vendamos esta casa, no la No la vendamos, vendan, ¿cómo la venden, venden? claro, vive la mamá ahí, oye, pero yo necesito plata, por la razón que sea, porque también es legítimo que un hijo necesite el dinero, ¿cierto? Y en realidad, Pero si la mamá está viviendo bajo el techo que cobijaba a los papás. pero Complicado. supongamos, claro, pero supongamos que mi hijo se enferma de cáncer, es una situación súper extrema y No, yo necesito extremo. plata. Sí, sí, sí. Entonces, claro, empiezan discusiones que son legítimas, po. Cada familia tiene sus propias reglas. Ahora, al no haber testamento, lógicamente que se facilita la tarea triste de repartirse
Porque, claro, al hablar de una repartición uno es bastante frío, pero la repartición igual implica un costo más bien emocional, porque hay muchas cosas que quedan, cosas materiales que a lo mejor nadie en la familia quiere darle un valor. Entonces, esa repartición se puede hacer, no así con los bienes que son transables, por ejemplo, una vivienda, pero los recuerdos bonitos, la chaqueta del papá que le queda al hijo y que se la regaló, seguramente eso se puede repartir en mayor armonía, ¿no? De hecho, ¿Ah? eso es lo que Quizá ocurre en la práctica. eso explica en parte quizá que no haya tanto en Chile esta cultura de establecer un testamento, ¿no? De hecho, el formulario de posesión efectiva nos da la opción de señalar cada bien mueble, Ujú. ¿ya? Y ponerle un valor, porque, insisto, todo lo que Sí, se señala en el formulario tiene que tener un valor, ya. ¿ya? Y el valor de los inmuebles es el avalúo fiscal. Pero la familia tiene derecho a dejar cosas fuera, ¿no? ¿Sí? A En dejar lo que ellos en los quieran. muebles incluso, es que ahí voy, en los muebles hay una opción que dice arriba presunción del 20%, que es como el menaje o las Ajá, cosas muebles, y sí, uno sí. pone generalmente que sí. Presunción del 20% y se acaba el asunto. No vamos a mencionar la cama, no vamos a mencionar Claro, refrigerador, exacto. sombreros, ropa, nada. En el fondo, ¿y qué se hace? Eso se reparte de común acuerdo, Voy a quedarte con el juego, voluntariamente, qué sé yo. efectivamente. Ya. Ahora, una situación que ocurre bastante, se le quiere dejar, o hablemos de la herencia en vida, Ujú. que es súper importante aclarar. La herencia en vida no existe, No existe, ¿ya? ¿ya? Nunca ha existido. ¿Qué se hace? Se deja una casa o se le vende, se podríamos decir, se le vende esta casa a cierto hijo, a cierta hija que está más desprotegido, o que es el hijo que no va a que se sabe que lo va a cuidar hasta el final de los días. Esa situación es la que más ocurre. Eso es lo que generalmente se le llama herencia en vida, pero ahí no estamos heredando, ahí no nos metemos en el derecho sucesorio, pero para nada. ¿Ya? ¿Ya? Que es una cosa que ocurre bastante y que es bien solicitada en realidad. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Mi mamá quiere dejarme a mí la casa que tiene, ¿cierto? Pero ella quiere vivir en esa casa hasta que ella fallezca. Ajá. ¿Qué recomendamos nosotros? Un usufructo vitalicio. ¿En qué consiste el usufructo? En que mi madre me vende esta casa. Bueno, en realidad es una donación. Pero ¿por qué nosotros decimos compraventa? Porque si nosotros hacemos una donación, paga impuestos. Ya. Y incluso hay un procedimiento que se llama insinuación, que se hace en tribunal, entonces muy engorroso. Compraventa. Yo le puedo comprar esta casa a mi madre. No existe la compraventa entre cónyuges, por si Ya. acaso. Le compro esta casa a mi madre en el fondo me la quiere dejar, pero ella, para asegurarse de que ella puede vivir ahí hasta que fallezca, ponemos una cláusula en el mismo contrato que se llama usufructo vitalicio, que ella va a poder hacer uso de esa casa hasta que fallezca. Perfecto. Entonces yo la puedo vender, pero supongamos que te vendo esa casa a ti, tú tienes que respetar ese usufructo. Tú no puedes echar a esta señora. Tú no podrías echar a mi madre. Mira. Claro, yo la puedo En vender. este caso sería mi suegra. Claro. Tendría que aguantarlo hasta que... Yo se la puedo vender a cualquier persona, Es pero complicado. ella no puede salir de ahí. Es complicado. Claro, entonces eso es lo que nosotros recomendamos bastante que se haga, porque el padre quiere dejar esto listo antes de que fallezca y sabe que a lo mejor le queda poco. Un último ejemplo. Falleció el papá, quedó la señora viviendo en la casa, por supuesto, la casa de la familia, y hay 3 hijos. Uno de ellos trabaja en minería, trabaja bien en el norte, y le dice, mamá, le compro la casa. Compra la casa del hijo. ¿Ah? Pero yo le aseguro que usted viva tranquila. Esa platita ya se puede, es parte de la repartija ya de alguna manera esta venta, porque la venta va a generar ingresos para la mamá en este caso y para los otros hermanos, ¿no? ¿Se puede hacer eso, no? Se puede hacer, se hace también, se hace porque muchos hijos lo que ocurre es que los papás ya viven solos, oye, déjame la casa a mí, yo te entrego, no sé, pues todos estos millones, haz lo que quieras con esa plata. Claro. Sí, la mamá se gasta la plata, en realidad no hay nada que repartir, pero si la mamá fallece y dejó en el banco Ese es el punto. esa plata, se reparte. Si no dejó testamento, se reparte en los porcentajes que correspondería. Si hay puros hijos, si son estos 3 hijos y el papá ya había fallecido hace muchos años, la mamá falleció y tenía, no sé, pues 30 millones en el banco, 10 millones para cada uno. Oiga, y en el caso más trágico, este hermano buena onda que compró la casa fallece. Los hermanos pueden recibir también herencia de su hermano, ¿no? Y ahí es un tema súper, súper importante. Y qué bueno que lo mencionamos Sí, no, yo antes te lo pregunto de porque puede terminar, ocurrir. porque ocurre bastante. Esta mamá tenía 3 hijos, Ajá. ¿cierto? Su cónyuge, su marido, el papá de estos 3 hijos había fallecido hace rato. Hijo le compró la casa, ¿cierto? Sí. Este hijo es dueño de esta casa. Perfecto.
Entonces, ¿qué ocurre? Fallece el hijo y después fallece la mamá, ¿cierto? Claro. Fallece el hijo primero. ¿Este hijo tenía o no tenía cónyuges? ¿Tenía o tenía cónyuge, perdón? ¿O tenía hijos? Ahí entramos a distinguir nuevamente. O sea, ¿qué pasaría con él? Hay que ver si él estaba casado primero, si tenía hijos. Si tenía hijos y cónyuge, claro. el dinero, esta casa va a ir para ellos. No va a ir ya para los hermanos. Los hermanos quedaron fuera de esto. Si este hijo era soltero, no tenía hijos, queda para la mamá de nuevo. Mira, vuelve a la mamá. Vuelve la mamá. Y cuando la mamá fallece, pasa a sus dos hermanos. Perfecto. Mira, dinámicas que se pueden dar con esto. Mira, y un ejemplo súper importante antes de finalizar. Sí, antes de finalizar. Pasa mucho que supongamos que fallecen los dos padres y estos dos padres tuvieron, no sé, 10 hijos. Pero de estos 10 hijos, hay uno que falleció. Hay uno que falleció. Sí, claro. Hay uno que falleció antes que los padres. Pero este hijo que falleció antes que los padres tenía hijos. ¿Ya? Estos hijos de este hijo fallecido pasan a ocupar su calidad. Es súper importante mencionarlo. O sea, si nosotros, no sé, pues si yo digo, oye, mis papás fallecieron, pero ustedes, mis sobrinos, no entran en esto porque somos nosotros los hermanos. No, eso no es así. Esos sobrinos van a ocupar la calidad de este hijo, de este hermano mío que falleció. Y ellos también van a entrar y también tienen que ser mencionados en la posesión efectiva. ¿Ya? Y ahí se mencionan que ellos son herederos porque son nietos en el fondo. Ajá. Porque el padre de ellos, que es mi hermano, falleció. Y eso, por favor, si los dejan fuera, les va a pasar lo mismo. El registro civil le va a decir, oye, dejaron fuera a estas personas, así que su posesión efectiva es rechazada. Muy bien. Mensaje final, hablando de todos estos temas ligados a la herencia, ¿qué podemos recomendarle a nuestros televidentes, a la gente que nos está escuchando hasta ahora? Yo creo que la primera recomendación es hacer un testamento. ¿Ya? Hacerlo, o sea, asesorarse respecto a eso, como digo, no son muy caros, o sea, son accesibles en general, uno ahí puede repartir un poco más los porcentajes, puede proteger al cónyuge, puede proteger al hijo desvalido, y si no quiere hacer testamento, tratar de resolverlo mientras se vive. Si tengo 3 casas, que está pasando bastante, que se compren más de una casa, tratar de que el hijo la compre o vendérsela al hijo con esta venta ficticia en el fondo. Y por supuesto, siempre con un usufructo vitalicio por cualquier cosa, porque uno no sabe lo que puede pasar. Supongamos que yo confío plenamente en mi hijo, pero mi hijo se casa con alguien que ya no es de mi confianza, o mi hijo fallece, mis nietos tal vez me quieren sacar de la casa. Claro. Por lo tanto, no es desconfiar del hijo, o sea, tenemos que sacarnos eso de la cabeza que yo firmo un contrato porque estoy desconfiando de ti. No, el contrato nos puede favorecer a ambos en algún momento, entonces tenemos que sacarnos un poco eso de la cabeza de que si yo contrato a un abogado es porque desconfío, si yo te llevo a notaría es porque desconfío, no. En el fondo la muerte es algo que es una certeza, pero no sabemos el tiempo en que llegará. Así es. Por lo tanto, es mejor asegurarse. Bueno, ha sido muy interesante todo lo que hemos abordado y lo que nos ha explicado la abogada Cindy Reyes en este Conozca sus Derechos en América Televisión Chile. En una próxima edición vamos a estar hablando de otro tema. ¿Qué nos queda en carpeta? Nos queda ver para dos ir cosas. Adelantando pauta. Contratos, miren. Contratos que en realidad es súper amplio. Tenemos la compraventa, el arriendo, que pasa cuando los arrendatarios no se quieren ir tan bien. Las sesiones de derecho que dicen relación con la herencia, que son muy, muy usados hoy en día. Sí. Y también vamos a tratar de ver ahí los embargos. Unas pequeñas ayudas que pueden servir, que en realidad a veces no hay mucho que hacer, pero siempre... están hablando mucho de eso de declararse en quiebra, todo eso, ¿se puede? ¿No? Sí, se puede, pero ahí hay pros y contras, así que ahí lo vamos a ver. Y nos queda ley de tránsito. Ley de tránsito. Bueno, temas muy importantes que vamos a seguir dialogando en este Conozca sus Derechos en América, una presentación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno a través del Fondo de Medios de Comunicación Regionales 2016. Nos vamos a encontrar, por supuesto, a través de esta señal en una nueva oportunidad. Cindy, que esté muy bien, ¿eh? Gracias. Nos encontramos en la próxima edición. Chao, chao. Hasta la próxima.